¿Alguna vez has sentido algo extraño mientras oras? No hablo de una simple sensación de tranquilidad o bienestar, sino de algo más profundo, algo que te sacude el alma, que hace que tu corazón arda, que tu cuerpo reaccione sin que puedas explicarlo con lógica. Quizás has sentido un calor que te invade de pies a cabeza, un escalofrío que recorre tu espalda, un llanto incontrolable o incluso un gozo indescriptible que te llena por completo. No es normal, no es un simple estado emocional ni una reacción del cuerpo sin razón. Es el Espíritu Santo tocándote, manifestándose de manera poderosa en tu vida, y cuando esto sucede, no puedes ignorarlo. No puedes tratar de explicarlo con términos humanos porque es algo sobrenatural. Es Dios mismo haciéndose presente en tu oración. La Biblia nos muestra que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, algo cambia en la atmósfera. En Hechos 2, el día de Pentecostés, los discípulos estaban orando cuando de repente un estruendo, como de un viento recio, llenó el lugar donde estaban reunidos. Entonces, lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Era una manifestación sobrenatural. Dios estaba marcando ese momento como el inicio de algo nuevo, una nueva dimensión en la relación con Él. Y lo más sorprendente es que esto sigue sucediendo hoy. Cuando oramos con un corazón sincero, el Espíritu Santo puede derramarse sobre nosotros de una forma que impacta todo nuestro ser. Muchos creyentes han experimentado cómo, en medio de la oración, algo dentro de ellos cambia. Algunos comienzan a sentir una paz inquebrantable, aún en medio de problemas y tormentas. Otros sienten un gozo inexplicable que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Hay quienes comienzan a temblar, a llorar sin poder detenerse, a sentir un fuego en su interior que los impulsa a orar con mayor intensidad. No es casualidad, no es una emoción pasajera, es la evidencia de que el Espíritu Santo está ahí, tocándolos, transformándolos, llenándolos de su poder. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas sienten estas manifestaciones mientras oran y otras no? La respuesta no está en una fórmula mágica ni en técnicas humanas. Está en la disposición del corazón. La Biblia dice en Jeremías 29:13, «Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón». Cuando nos rendimos por completo en la presencia de Dios, cuando venimos ante Él sin máscaras, sin barreras, con un corazón sincero, su espíritu se mueve de una manera especial. No se trata de lo que sentimos, sino de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Lamentablemente, hay quienes se resisten a estas manifestaciones porque temen perder el control o porque piensan que son solo emociones humanas. Pero cuando el Espíritu Santo se mueve, no es para hacer un espectáculo ni para generar emociones sin propósito. Es para transformar vidas, para acercarnos más a Dios, para llenarnos de su poder y de su amor. No podemos poner límites a cómo Dios quiere manifestarse. Si en la Biblia vemos que su presencia se manifestó con fuego, con viento, con temblores, con lenguas angelicales, ¿por qué hoy habríamos de dudar de su poder? Dios sigue siendo el mismo. Si alguna vez has experimentado esto en la oración, no lo ignores, no lo minimices. Dios te está llamando a un nivel más profundo de intimidad con Él. Tal vez te ha estado tocando porque quiere sanar heridas que llevas dentro, porque quiere llenarte de su amor, porque quiere darte fuerzas para lo que viene. No apagues el fuego del Espíritu. No resistas su presencia, abre tu corazón y permite que Él haga su obra en ti, porque cuando Dios toca a una persona, nunca vuelve a ser la misma. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien en la oración, no solo es una sensación momentánea, sino el inicio de un proceso de transformación. No podemos recibir la presencia de Dios y seguir siendo los mismos.
algo en nuestro interior comienza a cambiar. La mente se renueva, el corazón se sensibiliza y el espíritu se fortalece. De repente, cosas que antes nos parecían normales comienzan a incomodarnos. El pecado ya no se siente igual. La indiferencia hacia Dios desaparece y una sed insaciable por su presencia se despierta en nosotros. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo nos toca. Nos jala más cerca de Dios, nos inquieta por su palabra, nos impulsa a la santidad. Es por eso que muchas personas, después de experimentar un encuentro con el Espíritu Santo, comienzan a orar más, a leer la Biblia con mayor hambre, a desear estar en comunión con Dios de una manera que antes no tenían. No es casualidad, es la obra del Espíritu en acción. Jesús dijo en Juan 16:13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Es decir, el Espíritu Santo no solo viene a darnos experiencias espirituales intensas, sino a dirigirnos en el camino correcto, a corregirnos, a transformarnos desde adentro hacia afuera. Por eso, si has sentido la presencia de Dios de manera especial mientras oras, no lo tomes a la ligera. No es simplemente un momento emocionante, es Dios diciéndote, estoy aquí, estoy obrando en ti, quiero más de ti. Y en ese momento, la mejor respuesta que podemos dar es rendirnos completamente. Muchos han sentido el toque del Espíritu, pero lo han ignorado. Han seguido su vida como si nada hubiera pasado, y con el tiempo, ese fuego se apaga. El Espíritu Santo es sensible, y cuando lo ignoramos repetidamente, su voz se vuelve más baja, su presencia menos evidente. No porque Él se aleje, sino porque nuestro corazón se endurece. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica, no apaguen el espíritu. Primera a los Tesalonicenses 5:19. Esto significa que aunque el Espíritu Santo desee manifestarse en nuestras vidas, nosotros podemos resistirlo. Podemos apagar ese fuego con la duda, con la indiferencia, con el pecado. Por eso, cada vez que sintamos su toque en la oración, debemos responder con humildad, con entrega, con hambre de más. Algunas personas se preguntan, ¿cómo sé si lo que sentí fue realmente el Espíritu Santo o solo una emoción fuerte? La respuesta está en los frutos. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien, deja una marca en su vida. No se trata solo de una experiencia momentánea, sino de un cambio real. Si después de un encuentro con Dios sientes más amor por su palabra, más deseo de orar, más convicción de pecado, más pasión por Él, entonces fue el Espíritu Santo. Pero si solo fue una emoción pasajera y sigues igual después, entonces fue solo un momento de exaltación. Dios quiere que su toque en nuestra vida sea el inicio de algo mayor. No se trata solo de sentirlo un día y olvidarlo al siguiente. Se trata de permitirle que transforme cada área de nuestra vida, que nos moldee a su imagen, que nos llene completamente. El Espíritu Santo no nos visita solo para darnos sensaciones bonitas, sino para equiparnos, para fortalecernos, para hacernos más semejantes a Cristo. Así que, si has sentido su toque al orar, es porque Dios tiene algo más para ti. No es normal, no es común, es un llamado divino, es el cielo invadiendo la tierra, es la eternidad tocando tu vida en el presente. Y si Dios te está llamando, lo peor que podrías hacer es ignorarlo. Responde a su voz, busca más de su presencia, ríndete por completo. Porque cuando el Espíritu Santo toca, es porque quiere hacer algo grande en tu vida. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien, las cadenas comienzan a romperse. No es solo un momento de emoción o un simple estremecimiento en el cuerpo, es un impacto profundo en el alma, una obra divina que libera, sana y transforma. Muchas personas han testificado que, en el instante en que sintieron la presencia de Dios en oración, adicciones que
los ataban por años fueron destruidas. Heridas emocionales que parecían imposibles de sanar comenzaron a cerrarse, y un amor inexplicable por Dios llenó su corazón. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando Dios toca, no deja a nadie igual. Su presencia es tan real, tan poderosa, que todo lo que no proviene de Él pierde su fuerza. La Biblia está llena de momentos en los que la presencia de Dios descendió y produjo cambios radicales. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios, pasó 40 días y 40 noches en su presencia, y cuando descendió, su rostro resplandecía tanto que los israelitas no podían mirarlo directamente. ¿Te imaginas? Moisés había estado en un encuentro tan cercano con Dios que su propia apariencia cambió. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos toca. Deja una marca en nosotros, algo que los demás pueden notar. Es por eso que, cuando una persona ha tenido un encuentro real con Dios en la oración, su manera de hablar cambia, su manera de pensar cambia, sus deseos y prioridades se transforman. Ya no es la misma persona de antes. Hay un fuego en su interior que no se apaga fácilmente, un amor por Dios que no puede ser ignorado. Pero este fuego no se mantiene solo, hay que alimentarlo, hay que buscar más de Dios, hay que permanecer en su presencia. Muchas veces, después de haber experimentado un toque profundo del Espíritu Santo, algunas personas comienzan a enfriarse espiritualmente. Se preguntan, ¿por qué ya no siento lo mismo que antes? La razón es simple, dejaron de buscar. La Biblia dice en Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. La manifestación del Espíritu Santo no es un evento aislado, es el inicio de una relación más profunda. Pero si dejamos de orar, si nos distraemos con el mundo, si nos alejamos de la comunión con Dios, esa presencia que una vez sentimos con intensidad comienza a desvanecerse. No porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros nos hemos desconectado de Él. El enemigo sabe que un cristiano lleno del Espíritu Santo es peligroso para su reino. Por eso intenta apagar ese fuego con distracciones, con preocupaciones, con dudas. Quiere que pienses que lo que sentiste fue solo una emoción pasajera, que no era real. Pero no podemos permitir que el enemigo robe lo que Dios ha depositado en nosotros. Si el Espíritu Santo te ha tocado en la oración, es porque tiene un propósito contigo. No es solo para que sientas bonito en un momento de adoración, sino porque quiere usarte, quiere llevarte a una nueva dimensión en tu relación con Él. Cuando el Espíritu Santo toca, es una invitación a más. Es un llamado a ir más profundo, a dejar de ser cristianos de superficie y empezar a caminar en una relación real con Dios. Es el inicio de un nuevo tiempo en tu vida espiritual. Y depende de ti responder a ese llamado o ignorarlo. Muchos han sentido el toque de Dios, pero pocos han decidido seguir adelante, buscar más, rendirse por completo. Pero los que lo hacen, los que no se conforman con una sola experiencia, son los que terminan viendo milagros, viviendo en victoria, caminando en el poder de Dios. Así que la pregunta es, ¿qué harás con lo que Dios ha empezado en ti? ¿Seguirás como si nada hubiera pasado o decidirás buscar más de su presencia? Porque si el Espíritu Santo te ha tocado, no es para que vuelvas atrás, es para que avances hacia lo que Él tiene preparado para ti. Cuando el Espíritu Santo toca, las excusas se acaban. Ya no puedes decir que no sabes si Dios es real, porque lo has experimentado. No puedes dudar de su amor, porque lo has sentido envolverte en la oración. No puedes decir que su poder es solo cosa de la Biblia, porque lo has vivido en tu propia vida. Y en ese momento hay dos caminos: rendirse completamente a Dios o intentar ignorarlo y seguir con la vida de siempre. Pero hay algo que debes saber. Una vez que el Espíritu Santo te toca, nunca podrás ser el mismo.
Muchas personas han intentado seguir con su vida normal después de haber experimentado la presencia de Dios, pero algo dentro de ellas cambia. Ya no encuentran satisfacción en lo que antes les entretenía. Ya no pueden pecar sin sentir una fuerte convicción en su corazón. Es como si Dios mismo estuviera llamándolos constantemente, recordándoles: no te creé para esto, te llamé para algo mayor. Porque cuando el Espíritu Santo toca a alguien, lo hace con un propósito. No es solo para que sienta su presencia y ya, es porque quiere hacer una obra en su vida. Miremos el ejemplo del profeta Isaías. En Isaías 6, él tuvo una visión de la gloria de Dios. Vio al Señor sentado en su trono y los ángeles clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. En ese instante, Isaías se sintió completamente indigno. Dijo: ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Isaías 6:5. Su encuentro con Dios le reveló su propia condición, pero también lo preparó para su llamado. Un ángel tocó sus labios con un carbón encendido y le dijo que su culpa había sido quitada. Luego Dios preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y sin dudarlo, Isaías respondió: aquí estoy, envíame a mí. Este es el patrón que sigue el Espíritu Santo cuando toca a alguien. Primero te revela quién es Dios, luego te muestra tu verdadera condición y finalmente te llama a un propósito mayor. No se trata solo de sentir algo bonito en la oración, se trata de ser transformado para que puedas cumplir la misión que Dios tiene para tu vida. Quizás ahora mismo sientes que Dios te ha estado llamando. Tal vez has experimentado momentos de oración donde su presencia ha sido tan fuerte que no has podido contener las lágrimas, o has sentido un ardor en el corazón que te impulsa a buscar más de Él. No ignores ese llamado, es Dios preparándote para algo más grande. El problema es que muchos sienten el toque del Espíritu, pero luego se distraen con el ruido del mundo y dejan que ese fuego se apague. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido el deseo de buscar más de Dios, pero luego has dejado que las preocupaciones, el trabajo, el entretenimiento o incluso la duda te alejen? ¿Cuántas veces has experimentado su presencia, pero luego volviste a la rutina como si nada hubiera pasado? Dios no quiere que su toque en tu vida sea algo momentáneo, sino el inicio de una transformación completa. Por eso, hoy es el momento de tomar una decisión. No puedes seguir en el mismo nivel espiritual después de haber experimentado su toque. O te rindes por completo y buscas más de su presencia, o permites que la distracción y la indiferencia apaguen lo que Dios ha comenzado en ti. Pero recuerda esto, Dios siempre llama a aquellos a quienes toca. Y si te ha estado tocando en la oración, es porque tiene un propósito grande para ti. Cuando el Espíritu Santo toca, no es solo un evento aislado, sino una invitación a un caminar más profundo con Dios. Muchos han sentido su presencia de manera intensa en un momento de oración, pero no todos han sabido cómo responder. Algunos han sido llenos de gozo y se han levantado renovados, con una pasión encendida por Dios. Otros, en cambio, han sentido su toque y han regresado a su vida cotidiana sin permitir que esa experiencia los transforme realmente. La diferencia entre ambos no está en la intensidad de la manifestación, sino en la disposición del corazón. El Espíritu Santo no nos toca para que tengamos una simple emoción pasajera. Su toque es un llamado a la intimidad, a la comunión constante con Él. Es por eso que, después de un encuentro con Dios, es vital mantener ese fuego ardiendo. En la Biblia, vemos que aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo no se quedaron solo con una experiencia, sino que vivieron una vida de búsqueda continua. Los discípulos, después del día de Pentecostés, no se conformaron con haber recibido el Espíritu una vez, sino que fueron renovados en su presencia una y otra vez.
Hechos 4:31 dice: Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto nos enseña algo importante. El toque de Dios no es algo que experimentamos una vez y luego dejamos en el recuerdo. Es una invitación a vivir una vida llena de tu presencia. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de no perder lo que Dios ha comenzado en nosotros? La clave está en la obediencia y en la búsqueda constante. Obediencia, porque cuando el Espíritu Santo nos toca, también nos revela áreas de nuestra vida que deben cambiar. No podemos seguir viviendo de la misma manera después de haber sido impactados por su presencia. Si Dios te ha mostrado algo en la oración, es porque quiere trabajar en esa área. Tal vez te ha estado llamando a dejar un pecado, a restaurar una relación, a dar un paso de fe en tu ministerio. Ignorar su voz es apagar su fuego. Búsqueda constante, porque la presencia de Dios no es algo que debamos buscar solo en momentos especiales, sino en el día a día. Muchas personas han sentido el toque del Espíritu Santo en un retiro, en una vigilia, en una reunión de oración, pero luego vuelven a su vida sin mantener esa comunión. Es necesario desarrollar una vida de oración diaria, de lectura de la palabra, de adoración constante. No podemos depender de eventos para vivir en la presencia de Dios. Necesitamos cultivar una relación continua con Él. Cuando el Espíritu Santo toca, nos llena de poder, pero también nos da responsabilidad. Es como una lámpara encendida. Si no la alimentamos con aceite, eventualmente se apagará. Jesús habló de esto en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. 5 de ellas tenían aceite suficiente para sus lámparas, pero las otras 5 descuidaron su provisión, y cuando llegó el momento de encontrarse con el esposo, se quedaron fuera. ¿Qué nos enseña esto? Que no basta con haber sentido la presencia de Dios una vez. Es necesario mantener nuestra relación con Él viva y activa. El toque del Espíritu Santo es una marca imborrable en la vida de un creyente, pero depende de nosotros cuidar esa llama, avivar ese fuego y responder al llamado de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo toca, lo hace con un propósito, y solo aquellos que responden con hambre y entrega son los que verán su gloria manifestarse de maneras aún mayores. Cuando el Espíritu Santo toca, algo en nuestro interior despierta. Es como si de repente nuestros ojos espirituales se abrieran y comenzáramos a ver la vida desde una nueva perspectiva. Lo que antes nos parecía suficiente ya no lo es. Lo que antes nos entretenía ya no nos llena. Hay un anhelo profundo de más de Dios, un hambre insaciable por su presencia. No es algo que podamos provocar por nuestra propia fuerza, sino un efecto natural de haber estado en contacto con su gloria. Sin embargo, muchas personas experimentan el toque del Espíritu Santo y con el tiempo sienten que esa intensidad disminuye. Comienzan a preguntarse, ¿por qué ya no siento lo mismo que antes? ¿Acaso Dios se ha alejado de mí? La realidad es que Dios no se aparta, pero nosotros sí podemos alejarnos sin darnos cuenta. Lo que empezó como un fuego ardiente en nuestro corazón puede volverse una llama tenue si no lo alimentamos. Esto no significa que la presencia de Dios haya desaparecido, sino que hemos permitido que otras cosas ocupen el espacio que antes estaba dedicado a Él. Es por eso que la Biblia nos exhorta en 2 Timoteo 1:6. Te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto significa que la responsabilidad de mantener ese fuego encendido no es solo de Dios, sino nuestra. Si hemos sentido su toque, es porque Él quiere llevarnos a un nivel más profundo. Pero si dejamos de buscarlo, si nos acomodamos, si nos distraemos con el mundo, ese fuego comenzará a apagarse.
A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo las personas que experimentaron la presencia de Dios enfrentaron el desafío de mantenerse firmes en su búsqueda. Moisés subió al monte Sinaí y estuvo en la gloria de Dios durante 40 días, pero cuando descendió, encontró al pueblo adorando un becerro de oro. El pueblo había sentido la presencia de Dios en el pasado, había visto milagros, pero su corazón se desvió porque no supieron mantener su comunión con Él. Esto nos muestra que no es suficiente haber experimentado el poder de Dios una vez. Debemos permanecer en su presencia diariamente. Entonces, ¿cómo podemos mantener viva la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, con una vida de oración constante. No se trata de orar solo cuando lo sentimos, sino de hacer de la oración un estilo de vida. Jesús se apartaba constantemente para orar, incluso cuando estaba rodeado de multitudes y ministerio. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo de intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Segundo, con una alimentación espiritual continua. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si queremos mantenernos encendidos, necesitamos llenarnos de su verdad cada día. No basta con escuchar un sermón el domingo o tener un momento ocasional de lectura bíblica. La palabra de Dios es nuestro alimento y sin ella nuestra fe se debilita. Tercero, con obediencia radical. Muchas veces sentimos la presencia de Dios en oración, pero luego volvemos a nuestra rutina sin aplicar lo que Él nos ha mostrado. Dios no solo quiere darnos experiencias, sino transformarnos. Y la transformación viene cuando obedecemos su voz, cuando dejamos atrás aquello que nos aparta de Él y vivimos conforme a su voluntad. El toque del Espíritu Santo es un privilegio, pero también una responsabilidad. No podemos tratarlo como un simple momento de emoción. Es un llamado divino a una vida rendida completamente a Dios, porque cuando Él toca, lo hace con un propósito eterno. Cuando el Espíritu Santo toca, nos marca para siempre. No es solo un momento de intimidad con Dios, sino una invitación a caminar en un nuevo nivel espiritual. Muchos creen que la manifestación del Espíritu es solo para algunos creyentes especiales o para momentos puntuales de la vida cristiana. Pero la realidad es que Dios quiere que vivamos en su presencia diariamente. No fuimos llamados a depender de experiencias aisladas, sino a mantenernos conectados con Él en todo momento. Jesús dijo en Juan 15:5, «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada». Esto significa que no basta con haber sentido la presencia de Dios en un momento de oración intensa, sino que debemos permanecer en Él. Cuando el Espíritu Santo toca a alguien, es una señal de que Dios quiere más de esa persona. Quiere que entre en un nivel de comunión más profundo, que deje la superficialidad espiritual y se convierta en alguien verdaderamente apasionado por su presencia. Uno de los mayores peligros después de un encuentro con Dios es la complacencia. Es fácil emocionarse cuando sentimos su toque, pero lo difícil es mantenernos fieles en la búsqueda cuando ya no sentimos lo mismo. Hay días en los que la oración fluye y sentimos la presencia de Dios de una manera poderosa, pero también hay días en los que no sentimos nada, en los que la oración parece un esfuerzo y nuestra fe es puesta a prueba. Sin embargo, es en esos momentos donde se demuestra nuestra verdadera relación con Dios. Miremos el ejemplo de Elías. En 1 Reyes 19, después de haber vivido una manifestación sobrenatural en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios descendió del cielo, Elías se sintió desanimado y huyó al desierto. Allí, Dios no le habló en el fuego ni en el viento fuerte, sino en un silbo apacible.
Esto nos enseña que Dios no siempre se manifiesta de la misma manera. Hay momentos de fuego y momentos de silencio, pero su presencia sigue estando con nosotros. Lo importante no es lo que sentimos, sino lo que sabemos. Dios está con nosotros en todo momento. Muchas veces, después de haber sentido un toque especial del Espíritu Santo, el enemigo intentará traer dudas. ¿Realmente fue Dios? ¿No habré exagerado? ¿Y si solo fue mi emoción? Estas preguntas son ataques contra nuestra fe. No podemos permitir que el enemigo nos robe lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Cuando Dios toca, lo hace con un propósito. Y aunque pasen los días y la emoción inicial se disipe, la obra de Dios sigue activa en nuestra vida. Por eso, si alguna vez has sentido la presencia de Dios en oración, recuerda que ese fue un momento de encuentro divino, un adelanto de lo que Dios quiere hacer en tu vida constantemente. No permitas que la rutina o las distracciones apaguen ese fuego. No dependas de lo que sientes, sino de lo que crees, porque la verdadera madurez espiritual no se trata de vivir buscando sensaciones, sino de caminar por fe, sabiendo que Dios está con nosotros incluso cuando no lo sentimos. El Espíritu Santo no solo quiere tocarte en momentos específicos, quiere habitar en ti, llenarte de su presencia todos los días. Pero para eso necesitas buscarlo, rendirte completamente a Él y hacer de su presencia tu prioridad. Porque cuando Él toca, lo hace para transformar, para llamar, para equipar. No ignores su toque. Responde con un corazón dispuesto y verás cómo Dios hace cosas extraordinarias en tu vida. Cuando el Espíritu Santo toca, su propósito es despertar algo dentro de nosotros que no puede quedarse en una experiencia momentánea. Es un llamado a una vida completamente rendida a Dios, una vida donde su presencia no sea algo ocasional, sino el centro de todo lo que hacemos. Sin embargo, muchos creyentes experimentan el toque del Espíritu, sienten su presencia de manera tangible, pero luego vuelven a su rutina y permiten que esa llama se enfríe. No porque Dios se haya alejado, sino porque ellos dejaron de buscarlo con la misma intensidad. El enemigo sabe que cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo y permanece en su presencia, se convierte en una amenaza para su reino. Un creyente lleno del Espíritu no solo experimenta el gozo y la paz de Dios, sino que también camina en autoridad espiritual. Tiene el poder para resistir la tentación, para orar con eficacia, para impactar a otros con la presencia de Dios en su vida. Es por eso que después de un encuentro profundo con el Espíritu Santo, muchas veces enfrentamos ataques espirituales, distracciones o desánimo. El diablo hará todo lo posible para que apaguemos ese fuego, para que volvamos a una vida cristiana tibia y sin poder. Pero Dios nos ha dado una clave para mantenernos firmes: la perseverancia. La Biblia nos dice en Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto significa que no debemos depender de nuestras emociones para buscar a Dios. Habrá días en los que sentiremos su presencia de manera intensa y habrá días en los que parecerá que no está. Pero la fe no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Es aquí donde muchos fallan. Buscan el toque del Espíritu como si fuera una experiencia que deben sentir una y otra vez, en lugar de comprender que ese toque es una invitación a una vida de comunión continua. Si has sentido la presencia de Dios en oración, es porque Él quiere llevarte a más. Pero esa manifestación inicial no es el fin, es solo el comienzo. La pregunta es, ¿qué harás con lo que Dios ha depositado en ti? Vemos en la Biblia que aquellos que fueron tocados por Dios nunca volvieron a ser los mismos. Moisés, después de encontrarse con la presencia de Dios en la zarza ardiente,
se convirtió en el líder de una nación. Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, dejó su antigua vida y se entregó completamente a la misión del Evangelio. Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, pasó de ser un hombre temeroso a predicar con valentía, viendo milagros y salvación en multitudes. Dios no nos toca solo para darnos un momento de emoción, sino para transformarnos, para darnos propósito, para equiparnos con su poder. Pero ese cambio solo ocurre si decidimos responder a su llamado con obediencia y constancia. No podemos quedarnos en la experiencia, debemos avanzar hacia una vida completamente rendida a su voluntad. Es por eso que debemos hacer del Espíritu Santo nuestro compañero diario. Su presencia no es solo para los momentos de oración en la iglesia o en reuniones especiales, sino para cada día de nuestra vida. Él quiere guiarnos en nuestras decisiones, fortalecernos en nuestras debilidades, consolarnos en los momentos de prueba. Pero para experimentar esto debemos buscarlo constantemente. Jesús dijo en Juan 7:37-38, «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva». Esto significa que su espíritu no es solo un toque ocasional, sino un río de vida que fluye dentro de nosotros. Pero ese río solo puede fluir si seguimos buscando, si seguimos bebiendo de su presencia cada día. Así que, si has sentido el toque del Espíritu Santo, no lo tomes a la ligera. No dejes que sea solo un recuerdo bonito de un momento especial. Permite que sea el inicio de una transformación profunda en tu vida. Decide buscar más de Dios, rendirte completamente a su voluntad, caminar en su poder todos los días. Porque cuando el Espíritu Santo toca, lo hace con un propósito eterno. Cuando el Espíritu Santo toca, es imposible permanecer igual. Su presencia produce cambios tan profundos que la manera en que pensamos, sentimos y actuamos comienza a transformarse. No se trata solo de una emoción pasajera o de un momento de euforia, sino de una obra real en nuestro interior. Cuando Dios nos toca en la oración, está despertando algo dentro de nosotros, un llamado a una relación más cercana con Él, una invitación a vivir bajo su dirección y no bajo nuestras propias fuerzas. Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos al desafío de cómo mantener esa presencia viva en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos asegurarnos de que ese toque del Espíritu Santo no sea solo un recuerdo, sino una realidad constante? La respuesta está en la rendición total. No podemos pretender experimentar la plenitud de Dios si aún estamos aferrados a las cosas del mundo. La Biblia dice en Santiago 4:8, «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes». Esto significa que nuestra cercanía con el Espíritu Santo depende de cuánto espacio le demos en nuestra vida. Uno de los mayores obstáculos para mantenernos llenos del Espíritu es la distracción. Vivimos en un mundo que constantemente busca robarnos la atención. Las redes sociales, el entretenimiento, las preocupaciones del día a día, el trabajo, los problemas, todo esto, aunque no sea malo en sí mismo, puede ocupar tanto nuestro corazón que terminamos relegando a Dios a un segundo plano. Y cuando esto sucede, comenzamos a sentirnos espiritualmente secos. Nos cuesta orar, nos cuesta sentir su presencia, y la pasión que una vez tuvimos empieza a disminuir. Pero el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Somos nosotros quienes nos alejamos. La buena noticia es que siempre podemos volver. Dios es un Padre amoroso que está esperando que nos acerquemos a Él con un corazón sincero. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, «Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo».
Esto significa que el Espíritu Santo siempre está dispuesto a manifestarse en nuestra vida, pero nosotros debemos abrirle la puerta. ¿Qué significa abrir la puerta al Espíritu Santo? Significa priorizar su presencia por encima de todo. Significa apartar tiempo para buscarlo en oración, no solo cuando tenemos problemas, sino todos los días. Significa alimentarnos de su palabra y permitir que transforme nuestra manera de pensar. Significa obedecer su voz, aunque a veces nos cueste. Cuando hacemos esto, comenzamos a experimentar una comunión con Dios que va más allá de un momento emocional. Su presencia se vuelve algo real en nuestra vida, algo que nos fortalece, nos guía y nos llena de su paz. Uno de los mayores ejemplos de una vida rendida al Espíritu Santo es la vida de Jesús. Aunque Él era el Hijo de Dios, constantemente se apartaba para orar y buscar la voluntad del Padre. Lucas 5:16 dice: «Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar». Si Jesús necesitaba esos momentos de comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros? No podemos esperar vivir una vida llena del Espíritu si no hacemos de la oración una prioridad. Cuando el Espíritu Santo toca, es porque quiere más de nosotros. No nos toca solo para que sintamos bonito, sino porque quiere llenarnos completamente, quiere transformarnos, quiere guiarnos a un nivel más profundo. Pero depende de nosotros decidir si responderemos a su llamado o si dejaremos que las distracciones nos roben lo que Dios ha comenzado en nuestra vida. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Si has sentido su toque en la oración, es porque Él quiere usarte, quiere revelarte cosas mayores, quiere hacer de ti una luz en medio de la oscuridad. No ignores su voz, no apagues su fuego. Responde con un corazón rendido y dispuesto, y verás cómo su presencia se vuelve una realidad constante en tu vida. Cuando el Espíritu Santo toca, es imposible permanecer en la mediocridad espiritual. Su presencia enciende un fuego dentro de nosotros, un deseo ardiente por buscar más de Dios, por conocer su voluntad, por vivir en obediencia y plenitud. Sin embargo, muchas personas, después de haber experimentado su toque, luchan con una sensación de estancamiento. Se preguntan, ¿por qué ya no siento lo mismo que antes? ¿Acaso hice algo mal? ¿Dios se alejó de mí? La respuesta es simple: Dios nunca se aparta, pero nosotros podemos dejar de cultivar su presencia. Así como un fuego necesita leña para seguir ardiendo, nuestra relación con el Espíritu Santo necesita ser alimentada. Si descuidamos la oración, si dejamos de leer su palabra, si permitimos que el pecado y las distracciones entren en nuestra vida, entonces ese fuego comienza a apagarse. No porque Dios haya cambiado, sino porque hemos dejado de buscarlo con la misma intensidad. El libro de Apocalipsis nos muestra un mensaje fuerte a la iglesia de Éfeso. Dios les dice: «Tengo contra ti que has dejado tu primer amor». Apocalipsis 2:4. Esto nos muestra que es posible haber tenido una experiencia real con Dios y con el tiempo permitir que esa pasión disminuya. No significa que Dios haya dejado de amarnos o de estar con nosotros, sino que hemos permitido que otras cosas ocupen su lugar en nuestro corazón. El Espíritu Santo es un caballero. No impone su presencia, sino que responde a un corazón dispuesto. Santiago 4:5 dice: «¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Dios ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente»? Esto significa que Dios desea nuestra comunión con Él, nos anhela, nos busca, nos llama. Pero la pregunta es, ¿lo estamos buscando con la misma intensidad? Uno de los mayores enemigos de la vida en el espíritu es la tibieza espiritual. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16, «Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Dios no quiere creyentes a medias, personas que solo lo buscan cuando lo necesitan o cuando se sienten bien emocionalmente.
Él busca hijos e hijas que vivan en comunión con su Espíritu en todo momento. ¿Cómo podemos mantenernos encendidos en su presencia? Primero, debemos hacer de la oración un hábito diario. No podemos depender solo de experiencias esporádicas. Jesús nos enseñó a orar cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo 6:11. Esto significa que nuestra comunión con Dios debe ser constante, no ocasional. Segundo, necesitamos vivir en santidad. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón que se aferra al pecado. No significa que debemos ser perfectos, pero sí que debemos vivir en arrepentimiento y obediencia. Efesios 4:30 nos advierte: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Si queremos sentir su presencia constantemente, debemos asegurarnos de que nuestra vida esté alineada con su voluntad. Tercero, debemos rodearnos de personas que también buscan de Dios. La Biblia nos dice en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Si queremos mantenernos en el fuego del Espíritu, necesitamos rodearnos de personas que nos motiven a seguir adelante, que nos inspiren a buscar más de Dios y que nos corrijan cuando sea necesario. Dios no quiere que su toque en nuestra vida sea algo pasajero. Quiere que vivamos en su presencia todos los días, que su Espíritu fluya en nosotros de manera continua, pero la clave está en nuestra búsqueda, en nuestra entrega, en nuestra disposición de hacer de Él nuestra prioridad. Si alguna vez has sentido el toque del Espíritu Santo en la oración, es porque Dios quiere más de ti. No es solo un momento bonito, es un llamado divino. Responde a ese llamado con obediencia, con hambre de su presencia, con un corazón rendido. Porque aquellos que deciden buscarlo sin reservas son los que verán su gloria manifestarse de maneras aún mayores. Cuando el Espíritu Santo toca, es porque Dios está llamando a un cambio profundo en nuestra vida. No es un simple evento emocional, no es solo una experiencia momentánea, es un antes y un después. Cada vez que vemos en la Biblia a alguien ser tocado por la presencia de Dios, su vida toma un nuevo rumbo. Moisés, después de ver la zarza ardiente, dejó su vida en el desierto para guiar al pueblo de Israel. Pablo, tras su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser su más grande defensor. Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, dejó de ser un hombre temeroso para predicar con valentía a las multitudes. Dios no nos toca para que nos quedemos iguales, sino para transformarnos y llevarnos a un nuevo nivel en nuestra relación con Él. Pero aquí está la pregunta clave: ¿qué haremos con ese toque? Porque la presencia de Dios no es algo que podamos tomar a la ligera. No podemos ser tocados por su Espíritu y luego seguir con nuestra vida como si nada hubiera pasado. La manifestación del Espíritu Santo en la oración es un llamado a dejar la comodidad espiritual, a salir de la rutina, a buscar más. Lamentablemente, muchos han experimentado su presencia y con el tiempo han permitido que la rutina y el mundo los enfríe. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, Mateo 13:3-9. Algunos reciben la palabra con gozo, pero luego, cuando vienen las pruebas, se apagan. Otros permiten que las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas ahoguen lo que Dios comenzó en ellos. Y solo unos pocos, aquellos que realmente valoran lo que han recibido, son los que producen fruto. Dios quiere que seas de los que producen fruto. Quiere que su Espíritu Santo no sea solo una visita en tu vida, sino un residente permanente. Quiere que lo busques no solo cuando lo sientes, sino incluso cuando no lo sientes. Porque la verdadera madurez espiritual no se mide por lo que sentimos en la oración, sino por cuánto seguimos buscando a Dios cuando no sentimos nada.
Habrá días en los que la presencia de Dios se manifestará con gran poder, y habrá días en los que todo parecerá seco y sin emoción. Pero Dios sigue siendo el mismo, y aquellos que persisten, aquellos que siguen orando, buscando, adorando y obedeciendo, son los que verán su gloria de manera constante en sus vidas. Muchos cristianos viven de evento en evento, de experiencia en experiencia, esperando sentir algo para seguir adelante. Pero Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. 2 Corintios 5:7. No podemos depender de lo que sentimos para buscarlo. Debemos buscarlo porque lo amamos, porque sabemos que lo necesitamos, porque entendemos que sin su Espíritu no podemos avanzar. Si Dios te ha tocado, es porque quiere algo contigo. Quiere usarte, quiere transformarte, quiere llevarte a lugares que nunca imaginaste. Pero todo dependerá de tu respuesta. ¿Seguirás igual o responderás con un corazón rendido? ¿Dejarás que ese toque sea solo un recuerdo o permitirás que sea el inicio de un avivamiento personal? El Espíritu Santo está llamando. Su presencia es real, su toque es un recordatorio de que no estás solo, de que Dios tiene un propósito mayor para ti. No apagues ese fuego, no ignores su voz. Decide hoy buscar más de Él, rendirte completamente y vivir cada día en la plenitud de su presencia. Cuando el Espíritu Santo toca, lo hace con un propósito eterno. No es solo para hacernos sentir su presencia en un momento de oración, sino para encender en nosotros una pasión que transforme nuestra vida y la de quienes nos rodean. Aquellos que han sido marcados por Dios no pueden seguir viviendo como antes. Hay un cambio interno que los impulsa a buscar más de su presencia, a caminar en santidad, a vivir con un propósito claro. El problema es que muchos reciben este toque, pero con el tiempo lo dejan apagarse. Se distraen con las preocupaciones de la vida, permiten que el pecado enfríe su corazón o simplemente dejan de buscar a Dios con la misma intensidad. Pero Dios no quiere que vivamos de momentos esporádicos con su Espíritu. Quiere que tengamos una relación constante con Él, una vida llena de su presencia todos los días. En Efesios 5:18, la Biblia nos dice: no se embriaguen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. La expresión «sean llenos» en el original griego indica una acción continua, no un evento único. Es decir, no basta con haber sentido el toque del Espíritu Santo una vez. Debemos buscar ser llenos una y otra vez, cada día, en cada momento de nuestra vida. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este fuego no se apague? Primero, a través de la oración constante. No podemos esperar que la presencia de Dios sea fuerte en nuestra vida si no pasamos tiempo con Él. La oración no es solo pedir cosas, es estar con Dios, conocer su corazón, aprender a escuchar su voz. Jesús tenía una vida de oración intensa y si Él lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Segundo, alimentándonos de su palabra. La Biblia es el combustible que mantiene encendida nuestra fe. No podemos vivir de emociones, necesitamos la verdad de Dios en nuestra mente y corazón. Salmo 119, 105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Si queremos caminar en el poder del Espíritu, debemos conocer y meditar en la palabra de Dios diariamente. Tercero, caminando en obediencia. Muchas personas sienten el toque de Dios, pero no obedecen su voz. Dios no nos llena de su Espíritu solo para darnos una experiencia bonita, sino para transformar nuestra vida. Si el Espíritu Santo te ha estado hablando sobre algo que debes cambiar, sobre algo que debes dejar atrás, o sobre un paso de fe que debes tomar, no lo ignores. La obediencia es clave para mantenernos en su presencia. Cuarto, rodeándonos de otros creyentes que también buscan a Dios. No podemos caminar solos. La Biblia nos dice en Hebreos 10:25,
No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Necesitamos la comunión con otros cristianos que nos ayuden a crecer, que nos motiven a seguir adelante y que nos corrijan cuando sea necesario. Finalmente, debemos entender que el toque del Espíritu Santo no es solo para nosotros. Dios nos llena para que podamos ser luz en medio de la oscuridad, para que llevemos su amor y su mensaje a otros. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. No podemos ser egoístas con la presencia de Dios. Si Él nos ha tocado, debemos compartir lo que hemos recibido, hablar de su amor, ser instrumentos en sus manos. Si Dios te ha tocado en la oración, no es algo normal, es un llamado, es una invitación a un nuevo nivel en tu relación con Él. No dejes que esa experiencia se quede en un simple recuerdo. Decide buscar más, rendirte completamente, vivir cada día en la plenitud de su Espíritu, porque cuando Dios toca, lo hace con un propósito eterno y aquellos que responden a su llamado ven su gloria manifestarse en su vida de manera poderosa. Ahora, quiero invitarte a que ores conmigo y entregues tu vida completamente al Espíritu Santo. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor, hoy me rindo ante tu presencia. Reconozco que has tocado mi vida, que me has llamado a más. No quiero conformarme con una experiencia pasajera, quiero vivir en tu presencia todos los días. Ayúdame a buscarte con todo mi corazón, a obedecer tu voz, a caminar en tu espíritu. Llena mi vida de tu fuego, úsame para tu gloria y que nunca me aparte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, compártela con alguien más. Dios puede estar queriendo tocar la vida de otra persona a través de ti. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo mensajes que edifiquen tu vida espiritual. Que Dios te bendiga y que su presencia te acompañe siempre.